Siempre estamos con alguna falla. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Señor les bendiga, les guarde. Acá estamos una noche más, un día más de la mano del Señor, como siempre decimos. Contento de poder llegar hasta su hogar y corazón. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas del refugio y a todos nuestros hermanos y hermanas de todas las iglesias, pastores, hermanos que están en otros países, que nos ven, nos sintonizan y claro, tienen a bien escucharnos todas las noches, en algunos casos algunas noches, pero aquí estamos siempre, noche tras noche, mientras Dios nos dé la vida, mientras Dios nos dé salud y mientras Dios nos dé de su Espíritu Santo, aquí estamos para compartir con ustedes siempre la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos los que ven y oyen. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy hermoso de la palabra del Señor. Se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer los versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bendito el nombre del Señor. ¿De quién estamos hablando? Este pasaje, ¿a quién se refiere? Se refiere nada más y nada menos que al gran apóstol San Pablo. Por supuesto, San Pablo tiene un testimonio muy extraordinario, muy grande, de cómo el Señor lo salvó. Antes de ser San Pablo, se llamó Saulo de Tarso. Este hombre es caracterizado en la Biblia como un hombre importante en la época de la ley, en los tiempos de Cristo. Un hombre muy religioso. Un hombre que yo creo que nació para eso, para las escrituras, para las cosas de Dios. El único problema con él es que, aunque él había alcanzado un nivel muy alto de conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, que en ese tiempo no existía la Biblia todavía, no existía el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento, que era la ley. Y este hombre estudió a los pies de un gran maestro y teólogo llamado Gamaliel. Fue instruido a los pies de Gamaliel, quiere decir que tuvo unas bases extraordinarias en cuanto al conocimiento de la ley. También fue un hombre muy preparado en muchas cosas, en letra, en ciencia. Podríamos decir que él era un abogado de ese entonces, un abogado de ese tiempo, un hombre letrado, un hombre de un nivel social alto, se codeaba con reyes, tenía amigos procónsules, tenía amigos gobernadores, es decir, él era de la alta sociedad. Saulo era un hombre muy importante. Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque con toda la religiosidad que tenía este hombre, él declara algo que a mí me ha llamado la atención mientras estudiaba en esta tarde, mientras leía esta palabra, donde él dice en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, es decir, que Dios tuvo misericordia de él a pesar de que él había sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador. Hay gente que a veces llama esta hora. Injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia e incredulidad. ¿Cómo podía este hombre decir que era ignorante y que era incrédulo?
cuando este hombre fue uno de los religiosos más poderosos, más fuertes que existió en aquella época. Él fue convertido en un hombre avasallador contra los cristianos. El Sanedrín. El Sanedrín era la cúpula conformada por 70 hombres religiosos, de los más estrictos, que guardaban la ley y se reunían para considerar aspectos de la vida de los hombres y tomar un juicio sobre ellos. El Sanedrín no podía ser cualquiera parte o miembro de ese grupo. Él pertenecía al grupo del Sanedrín. Él recibió poderes y fue preparado precisamente para perseguir a los cristianos y combatirlos totalmente. Entonces, este hombre dice en su testimonio de que él fue hallado en misericordia de parte de Dios, porque todo lo que él hizo, lo hizo porque era una persona incrédula y porque lo hizo por ignorancia. O sea, yo no sabía lo que hacía, es lo que está diciendo. Yo no sabía lo que hacía cuando él era un maestro de la ley. Era un hombre conocedor de las Escrituras. Sin embargo, él decía, por ignorancia e incredulidad, yo no sabía lo que estaba haciendo. Realmente yo estaba totalmente oscurecido, perdido. O sea, un hombre con tantos honores religiosos y totalmente entenebrecido, totalmente perdido, que el Señor tuvo que manifestarse a él y de esa manera salvarlo. ¿Cómo puede ser posible eso? Hoy en día, amados amigos y hermanos, la triste realidad es de que en el mundo existen miles de personas que son líderes religiosos, que son pastores, que son sacerdotes, ministros, papas, que son personas de diferentes religiones y que tienen una ideología, una doctrina, una enseñanza y sin embargo están perdidos. ¿Cómo puede ser eso? Causa temor porque ahora uno tiene que estar totalmente consciente de que verdaderamente es de Dios. Porque no puede ser que uno, tantos años en el Evangelio, tantos años escudriñando las Escrituras, tantos años metido en una religión, para que al final descubramos que estamos perdidos, como lo descubrió Saulo de Tarso antes que fuera el apóstol Pablo. Pero ¿por qué lo dice Pablo? ¿Por qué él dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad? Porque Pablo tenía conocimiento, pero Pablo nunca tuvo una revelación y una manifestación de Dios en su vida. ¿Saben ustedes que el principio básico de un verdadero cristiano no es solamente pertenecer a un grupo religioso? No es solamente ir al templo y cantar y testificar, escuchar la palabra de Dios. Porque existen miles y millones de templos y de diferentes religiones y la gente asiste. ¿En qué se diferencian los demás con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ellos también hacen sus cultos? ¿Ellos se reúnen? ¿Ellos dicen que aman a Dios? ¿Ellos dicen que tienen a Dios? Nosotros también decimos que amamos a Dios, que también tenemos a Dios. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Todos entonces somos salvos o todos estamos perdidos? La gente se confunde y dice, ¿por qué existen tantas religiones? Tantas religiones y llamadas cristianas. Dentro del campo cristiano están los pentecostales, los bautistas, los peregrinos, los nazarenos, la alianza. Es decir, infinidad. En los católicos están también los del Espíritu Santo, los carismáticos, los católicos, etc. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y una serie de grupos y religiones y congregaciones e instituciones religiosas, grandes, pequeñas, algunas libres, otras
en concordancia con todo un grupo de pastores. ¿Y en qué nos diferenciamos? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino verdadero? San Pablo, cuando era Saulo de Tarso, vivió muchos años desde que él tuvo uso de razón, fue enseñado en la ley, le aplicaron todo el conocimiento de la ley, tuvo estudios superiores en cuanto a la ley y estaba perdido, estaba confundido, persiguió a la iglesia del Señor. Y él pensaba que estaba haciendo un bien, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, estaba perdido. Pablo dice esto, que lo hizo en ignorancia e incredulidad, porque en él solamente había conocimiento de su religión. Él conocía todos los pormenores de su religión, sabía cada una de las fiestas religiosas que había que guardar, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Luna Nueva, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera, que eran fiestas religiosas que guardaban los judíos, y él como buen judío guardaba todas estas fiestas. Era celoso, él dice, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Él era irreprensible, tenía una vida intachable. Nadie lo podía señalar de que era un pecador, un borracho o algo, no. Un hombre muy devoto, pero estaba perdido. Y este hombre tenía conocimiento y él lo reconoce. Lo que yo tenía era conocimiento de mi religión. Yo tenía conocimiento de las escrituras en base a mi religión. O sea, mi religión me había enseñado así y yo creía así. Eso es lo que pasa en todas las religiones, en todas las iglesias. Los creyentes son conforme su pastor le enseña. Conforme allí son las ordenanzas. Si usted va a una iglesia que pertenece a una religión o a una denominación evangélica, si es nazareno, ellos tienen su forma. Si son peregrinos, tienen su forma. Si son pentecostales, tienen su forma y su doctrina. Y cada uno dice defender la sana doctrina y cada uno dice tener la doctrina verdadera. Y algunos hasta se atreven de que los demás están perdidos y que nosotros somos los únicos. Hay iglesias así, que se creen los únicos, que son moralistas y son radicales y tajantes, como lo era Saulo, igualito. Saulo, los fariseos, eran gente radical, eran gente que todo era pecado y había que condenarlo. Así eran ellos. Y definitivamente ese conocimiento fue instituido en el corazón de Saulo por su religión. Usted es lo que es por su religión. Usted adora a la Virgen María porque su religión le enseñó eso. Porque su religión le enseñó a sus padres a adorar a la Virgen María, a adorar a Fray Martín de Porres, a adorar al niño de Eten, a ver su pueblo. El patrón de su pueblo es fulano el santo tal o el Cristo tal o la Virgen tal. Es como en México la Virgen de Guadalupe, que es una institución allá religiosa. ¿Quién le enseñó que había que adorar a la Virgen, que había que adorar a los santos? Pues su religión. Quien estuvo al frente, sea el sacerdote católico, sea el pastor evangélico, quien quiera que le haya enseñado a usted la escritura, pues ha guiado su corazón en base a su religión. Y déjeme decirle, ese es uno de los errores más grandes que puede cometer un líder religioso. Generar alimento de su religión. Alimentarlo usted con su religión. Por eso es que hay iglesias donde ellos veneran la religión donde están. Para ellos, su denominación es la mejor. Para ellos es la mejor. Pobre del que hable algo contra su denominación. Eso es pecado de muerte. Nadie puede hablar mal de nuestra religión. Es como que yo dijera, nadie puede hablar mal del refugio, porque el refugio es una obra de Dios. El refugio nació en el corazón de Dios. El refugio es tal, el refugio aquí, el refugio allá. Y exalto el refugio, que es la religión o la institución donde estamos,
y damos crédito que el refugio es una iglesia buena, saludable y verdadera. Ese es uno de los errores más grandes que puede cometer un pastor, un líder religioso católico, evangélico o de la iglesia que sea. ¿Sabe por qué? Cuando Cristo vino a este mundo, Cristo habló algo que para él era lo más importante. Habló de su Padre. Él habló del Padre. Y él habló de él mismo también. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, dijo. Cristo nunca habló de establecer una institución en la tierra, una religión en la tierra. En la tierra ya había muchas religiones. Cristo enseñó a tener una relación con el Padre. Enseñó a tener una relación con Él. Había que tener una experiencia. Cada creyente, cada persona que decidiera seguirlo, tenía que seguirlo previa experiencia con Él. Si no había una experiencia con Cristo, de nada servía que lo siguiera. Por eso un día Él se detuvo ante una multitud que lo seguía y les dijo, un momento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Porque la gente estaba alrededor de él queriendo ver las señales, los milagros. Pero ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no habían tenido una experiencia con él. Pero había gente que sí había tenido una experiencia con él. Sea una experiencia de sanidad, sea una experiencia de salvación, sea una experiencia de liberación, pero hubo una experiencia del amor de Dios, del Señor. Hubo una experiencia y esa experiencia los llevó a seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. ¿No es eso lo que Dios realmente quiere? ¿Acaso Dios se complace de que tú tengas una religión? Tu religión te puede estar fallando. Tu religión te puede estar engañando. Tu religión te puede llevar a ser una persona de repente arrogante. A ser una persona que menosprecies a otros. A ser una persona que creas que son los únicos con la verdad. Y te llenas de conocimiento y conoces la Biblia. Y puedes discutir pasajes de la Biblia y enfrentarte a quien sea, a cualquier teólogo, porque tú conoces, has estudiado, te has metido a un seminario, a un instituto, o has estudiado por tu cuenta, o en tu religión te enseñaron, y llegaste a ser líder y entonces discutes la palabra de Dios con cualquiera. Porque así era Saulo. Podía discutir la palabra de Dios con cualquiera, pero Saulo no conocía a Cristo. Saulo no conocía a Dios, a pesar de que él pensaba que servía a Dios. Él pensaba que hacía un bien al matar a los cristianos, al perseguirlos, al encarcelarlos, al atormentarlos o torturarlos. Él pensaba que estaba haciendo un bien para Dios. Y sin embargo, el hombre estaba perdido. Tú tienes una religión, ¿cuántos años? Y sin embargo estás perdido. El pecado te domina. El pecado te arrastra. ¿Por qué? Si tú tienes una religión, toda tu familia es de esa religión. ¿Por qué te sientes perdido? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué? Porque siempre has tenido una religión. Pero el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio es que tú conozcas a Cristo y tengas una experiencia con Él. Por eso es que Pablo dijo, todo lo que yo hice, Dios tuvo misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Es posible que tú, la vida que tú llevas y la condición que tú tienes, es posible que sea por ignorancia. Porque toda la vida te enseñaron una religión y nadie te enseñó que tenías que tener una experiencia con Cristo. Que Cristo tiene que ser revelado en tu vida. Sea a través de un sueño, sea a través de que tú sientas su presencia,
de algún tipo de revelación, pero de que hay una manifestación divina en la vida de un hombre, de una mujer que se arrepiente y que le busca de verdad, eso es una realidad. Esa es una realidad. Yo nunca hubiera podido cambiar mi vida si Cristo no se hubiera manifestado a mi vida. Nadie puede hacerlo. Nadie puede abandonar el pecado a no ser que Cristo more dentro de nuestro corazón y sea una realidad en nuestra vida. Esa experiencia es la que cambia al ser humano. Cristo vino para tener una relación personal con cada uno de nosotros de manera espiritual y que le conozcamos, porque esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, dijo Cristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es lo que el Señor quiere. Tal vez tú nunca has tenido una experiencia con Dios. No te imaginas, no tienes la más mínima idea de qué cosa es eso. Porque siempre te llevaron a que tú seas un buen religioso. Siempre te llevaron a entender de que tú tenías que guardar todas las ordenanzas de tu iglesia, todas las normas, todas las leyes. Y si tú lo guardabas, tú ibas a ser un buen cristiano. Mentira. Cristo no viene por los templos, ni en el cielo hay denominaciones. Cristo viene por los que han conocido, lo han conocido a Él. No solamente que conozcan su palabra, sino que lo conozcan a Él, que sientan lo que Él es. Y cuando tú experimentas a Dios, las cosas cambian. Tu vida cambia. Y ya no es una fe en una religión, porque hay gente que ha camuflado la fe. Ellos dicen, yo tengo fe en Dios, pero esa fe está forrada con su religión. Es decir, mi fe está forrada con mi religión, no puedo tener una fe distinta. Mi fe tiene que ser de acuerdo a mi religión, de acuerdo a mi iglesia, a mi congregación. No, Cristo no es una iglesia, una congregación. Cristo no es una institución humana. Cristo es Dios. Y Cristo vino para que tú tengas una experiencia con Él, para que tú salgas del pecado. Saulo jamás hubiera salido de su religión si no hubiera tenido una experiencia con Cristo. Cuando él iba camino a Damasco, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, iba camino a Damasco y una luz vino sobre él y lo hizo caer en tierra y Dios le habló. Todos escuchaban el murmullo de la voz, pero nadie entendía. El único que entendía era él. Y la voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí es donde recién Saulo comprendió quién era Cristo. Cuando Cristo se manifestó a su vida. Si no hubiera sido por eso, Saulo jamás hubiera dejado su religión. Hay personas que creen que nosotros nos hemos salido de la iglesia católica para meternos evangélicos porque cantan diferente, porque ahí es distinta la prédica, porque allí esto y no. Nosotros salimos del pecado. No es que salimos de la iglesia católica porque era mala, porque no. Salimos del pecado. Porque experimentamos a Cristo en nuestra vida, porque el Señor tocó nuestro corazón, porque el Señor transformó nuestra vida. Esa experiencia es la que nos volvió cristianos. Y somos evangélicos porque seguimos el evangelio. Pero amigo, aún dentro de las iglesias evangélicas hay gente que nunca ha experimentado a Dios. Y hay gente que ha experimentado a Dios y se apartó, pecaron y se apartaron. El Señor todavía tiene misericordia y espera con paciencia el retorno. El retorno de aquellos que le conocieron y que se apartaron, como el que tú vengas a los pies de Cristo. Que tú le pidas perdón por tus pecados y le pidas que tengas una experiencia con Él. Y cuando tú tengas una experiencia con Él, tu vida jamás será la misma. Dejarás de ser el religioso que siempre has sido para convertirte en el hombre de Dios, en la mujer que Dios quiere.
en esa mujer llena de amor de Dios, en ese hombre lleno del amor de Dios, llena de esa fe, lleno de ese hambre de la palabra de Dios, de ese deseo de tirarse de rodillas y orar y clamar y estar cerca de su Señor. Esa es la reacción y la consecuencia de alguien que tiene una experiencia con Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. No es la religión. Tu religión no te va a salvar. Tu religión, diga lo que te digan, no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Tienes que tener una experiencia con Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que acercarte a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro. Usted puede decir, pastor, ore por mí. Pastor, pida por mi familia, pida por mi salud. Sí, yo puedo orar. Pero no es a mí a quien tú te tienes que acercar. Es a Cristo. A Él tienes que buscarle. Si tú no le conoces, o si tú eres un pecador, si tú no puedes cambiar, si tu vida es una vida triste, dile al Señor, Señor, esto es lo que yo soy. Soy un pecador, soy una persona que no puedo abandonar lo malo, soy una persona perdida. Señor, sálvame. Manifiéstate a mi vida. Dame una experiencia contigo. Díselo a solas. Ahí en tu cuarto, a solas, en la oscuridad, de rodillas. Dile, dame una experiencia contigo, Señor. Yo quiero conocerte. Tú verás que el Señor te dará esa experiencia. Yo quiero orar por ti esta noche. Quiero pedir a Dios por ti para que el Señor trate con tu vida. Y entonces seas mudado. Y el Espíritu Santo venga sobre ti y seas mudado en otro hombre, en otra mujer. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas que han escuchado esta palabra. Yo te ruego que extiendas tu mano sobre ellos, que tú perdones todo pecado cometido. Tal vez ellos por ignorancia e incredulidad, igual que Saulo, han vivido en el pecado, en la maldad, en la idolatría. Han vivido en una religión, pero sin conocerte. Por eso sus corazones son duros. Por eso todavía mantienen odio, mantienen rencores. Por eso todavía, Señor, ellos están perdidos. No te conocen. Señor, manifiéstate a ellos. Sálvalos, Señor. Rescátalos de esa vida, dales una experiencia, porque una experiencia tuya cambiará el corazón de ellos, Señor, como cambiaste el mío y de mucha gente. Señor, ten misericordia. Y aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que han pedido la oración, aquellos que están tristes porque están enfermos con el coronavirus, preocupados, familias preocupadas, muy desesperadas. Te pido por ellos, que tu misericordia los alcance, que conozcan tu palabra, que puedan ser salvos primeramente y ser sanados también, Señor. Obra en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde. Mañana, Dios mediante, estaremos ayunando por ti y estaremos también en la noche con una predicación nueva para ti. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo.